Ahora le toca el turno a Esteban Domina. Gracias, Mariano. Voy a hablar de mi otra vida, esa es la que vino después. Le voy a contar, gracias a todos por estar, gracias a Adriana, al sindicato, a los compañeros, por formar parte de este panel jerarquizado. Realmente felicitaciones por este panel, menos yo. Yo llegué a esta casa, a esta, en enero de 1970. Era uno de los tantos miles de estudiantes del interior que veníamos a estudiar a Córdoba. Y ese año, como bien recordó Mónica, al entonces rector Rogelio Nores Martínez se le había ocurrido imponer un examen de ingreso limitativo. Acá afuera había un pasacalle que decía: bienvenido compañero Tosco Di Tofino Alberti y demás presos políticos de la dictadura. Era el mes de enero. Los compañeros habían sido liberados por la dictadura en diciembre. ¿Y cuándo habían sido capturados? Bueno, pocos días después del Cordobazo. Como dijo Ñato, después del Cordobazo hubo una gran ofensiva represiva, hubo allanamientos, detenciones masivas. De acá de Luis Fuerza se llevaron a todo el mundo. Se lo llevaron a Elpidio Torres, funcionarios de los consejos de guerra, que inclusive establecieron condenas. Creo que a Tosco le habían dado 8 años, si mal no recuerdo. Pero por la ofensiva popular y el reclamo de las organizaciones y la presión popular, fueron liberados. ¿Qué hacíamos acá? ¿Por qué les dije que estaba acá? Bueno, porque acá se dictaban cursos de apoyo para prepararnos para el ingreso, para el examen de ingreso. Y estaba vivo y latente y fresco uno de los paradigmas fundamentales que permiten entender el Cordobazo, la unidad obrera estudiantil. Nosotros nos cruzábamos ahí en la planta baja con ellos, con el gringo Tosco, con Di Tofino, con el gringo Di Tofino, con Contreras, con Alberti, con todos los compañeros. Y teníamos clases ahí en el anfiteatro, y las clases matizadas con discurso político de las distintas agrupaciones. O sea que ya entramos con un grado de politización muy grande. Esta zona es rica en la historia de ese tiempo. Acá, quienes me antecedieron recordaron la gran huelga de hambre del 66, que a mi modo de ver es uno de los antecedentes del Cordobazo, porque fue la que significó el bautismo de fuego del nuevo movimiento estudiantil. Yo digo el nuevo movimiento estudiantil porque ese movimiento estudiantil comprometido con la clase trabajadora, con el pueblo, distinto al movimiento estudiantil elitista de décadas anteriores. El Cristo Obrero, la mayoría de ustedes lo saben, pero por si acaso alguno no, está acá a la vuelta, sobre la Cañada. Y ahí hay otra clave. Digo, cuando uno va haciendo ese itinerario, va encontrando las claves de por qué las cosas sucedieron como sucedieron y cuándo sucedieron. En Córdoba pisaba fuerte la teología de la liberación. El año anterior al Cordobazo se había hecho el concilio de Medellín, y se había fundado el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, que en Córdoba tuvo mucho arraigo. Bueno, los curas que facilitaron la parroquia, Ñato, de la Ferrera al Gallo. Y allí los compañeros del integralismo tuvieron un montón de, creo que más de un mes, reclamando contra la intervención de la universidad que había dispuesto Onganía, como relató Mónica. Había un montón de curas comprometidos con la causa popular, que se enrolaban en el movimiento de sacerdotes del tercer mundo, no me acuerdo, qué sé yo, Baudaña, Fugante, el cura Rojas, La Luz, los Mariani, y seguro que me olvido un montón más. En cada parroquia popular había uno de estos sacerdotes que militaba junto a nosotros, generando un grado de organización y de concientización. Por eso lo que dice Ñato es verdad, el Cordobazo no fue una casualidad, no ocurrió porque sí, ocurrió porque, y decía Mónica, ¿por qué en Córdoba? Porque en Córdoba ya venía un proceso que tuvo el apogeo
el clímax, ese 29 de mayo, pero que se explica por todo lo que había pasado antes. Y tampoco se lo puede entender demasiado al cordobazo si no se lo pone en el contexto de la década del 60, una década de ruptura. Iñárritu recordaba lo que había pasado poco antes, el Mayo francés, Tlatelolco, la plaza de Tlatelolco en México, donde hubo muertos, enero del 66. La primavera de Praga también pertenece a esa época. Él se acordaba de Berkeley, hay una película, Las fresas de la amargura se llama. Si a alguno le gusta ratonear con los videoclubes viejos, sáquenla. Las fresas de la amargura es la expresión de la lucha del movimiento pacifista por los derechos civiles. Habían matado a Martin Luther King en el 68. O sea, era una efervescencia muy grande, universal, que se conectaba directamente con lo que pasaba en la Argentina. Había liderazgos universales de una jerarquía que no se volvió a repetir nunca. En esa década convivían contemporáneamente Mao, Ho Chi Minh, Fidel, Ben Bella, Ben Gurión, Nasser, Joseph Broz Tito, Nehru, los fundadores del movimiento del tercer mundo. La bipolaridad estaba full. El mundo de posguerra, la Guerra Fría, la presencia en nuestro caso en Occidente del imperialismo hegemónico de Estados Unidos, pero brotaba por todos lados la resistencia y los emergentes de los movimientos coloniales. En fin, esos eran los días, aquellos eran los días, como dice la canción. Aquí ya se mencionaron, creo yo, las claves de por qué las cosas fueron como fueron. Una es esa unidad obrera estudiantil, que había nacido en la calle. Nació, creo yo, allá por los años 66, cuando después de la intervención a las universidades, el estudiantado ganó las calles en forma combativa, cayó el primer mártir, Santiago Pampillón, acá al frente de Cinerama también, acá a 2 cuadras, y Pampillón fue bandera de lucha del movimiento estudiantil, y la clase obrera organizada, la CGT y los sindicatos apoyaron activamente y estuvieron juntos al movimiento estudiantil en esas circunstancias difíciles, del mismo modo que los estudiantes apoyaron a las luchas obreras en todo ese tiempo. Onganía era un antediluviano, un personaje de película, autoritario, arbitrario, ultramontano. Venía con el pensamiento de imponer en la Argentina las ideas occidentales y cristianas, a combatir el ateísmo, el comunismo, la subversión. Mucho más loco lo de Onganía que los criminales del proceso, porque los criminales del proceso mataban sin demasiado contexto ideológico. Onganía, esa dictadura que a lo mejor no fue tan sanguinaria, tenía un discurso realmente escalofriante desde el punto de vista ideológico. Y en Córdoba, el representante del onganiato, el gobernador, estaba perfectamente alineado en esa lógica. Se llamaba Carlos Caballero, un representante del patriciado cordobés, de lo que Mariano le llama la Sagrada Familia, que pisaba fuerte en esa época. Porque toda esta sociedad cordobesa, de esos apellidos que todo el mundo conoce, no tenían votos. Entonces, cuando venían procesos populares, estaban fuera de juego. Pero cuando había golpes, eran mano de obra de las dictaduras de turno. Lo fueron siempre. También se las arreglaron para reciclarse en los tiempos democráticos. Y todavía pisan fuerte en muchos espacios de la democracia, como puede ser la universidad, la justicia. Pero en ese tiempo pisaban fuerte en serio. Carlos Caballero había relevado a otro representante del patriciado, Miguel Ferrer de Esa, que es el que había sido el gobernador responsable de la policía que asesinó a Santiago Pampillón. Bueno, Caballero estaba imbuido de esta filosofía ultramontana,
planteaba los consejos económicos sociales, que era un ensayo corporativista, fascistoide, en Córdoba. Por supuesto que la Revolución Argentina, que así se llamaba esa dictadura, hablaba de el tiempo social, el tiempo económico, el tiempo social y el tiempo político. O sea, tenían una agenda de muy largo plazo, pensaban que había un montón de tiempo, porque la idea era terminar con la Argentina que no les gustaba, de los movimientos populares, del peronismo. Yo creo que el Cordobazo puso fin, hirió de muerte esa idea, esa quimera, esa fantasía de la derecha argentina y de las Fuerzas Armadas, y particularmente de quienes gobernaban en ese momento. Onganía no cayó enseguida, cayó al año. Onganía cayó en 1970, lo reemplazó la Junta de Comandantes por otro milico que se llamaba Roberto Marcelo Lenin, un tipo que era oficial de inteligencia, estaba en Estados Unidos, lo trajeron acá, no lo conocía nadie. Sí cayó Caballero a los pocos días. Yo quiero aprovechar unos pocos minutos para retomar algunas de las cosas que aquí se han planteado. Una, si el Cordobazo tuvo o no, o qué tanta organización o nivel organizativo tuvo. Felizmente, pues yo no participé, tuve la oportunidad de hablar largas horas. No con el gringo Tosco, porque el gringo se nos murió en 1975, en noviembre. Muchos de ustedes estaban ahí, estábamos en el cementerio San Jerónimo. ¿Se acuerdan de la balacera que se desató cuando llegamos con el cortejo fúnebre? Lo habíamos velado en Unión Eléctrica y llegamos al cementerio, en Redes, y llegamos al cementerio caminando y lo esperaba banda de derecha que tirotearon a la multitud. Fue una cosa muy desagradable. El gringo se murió en el 75, el otro gran actor del Cordobazo, gran protagonista, lo habían asesinado un año antes, al negro Atilio. No ha sido mencionado, yo lo hago a manera de homenaje y como dato histórico, porque si hubo protagonistas sobresalientes del Cordobazo, fueron ellos: Agustín Tosco, Atilio López, Elpidio Torres, y después la mayoría de la dirigencia sindical. El negro lo asesinaron en el año 74 las 3A, que al poco tiempo lo mataron al asesor de este sindicato, al Cugi Curuchet, que muchos de ustedes lo conocieron, acá lo velamos, las balas asesinas de las 3A, año 74. El que sobrevivió, eran todos de la misma época. El gringo era del 30, Tosco, nacido en Coronel Molde. El negro Torre, el Elpidio, era del 30, y el Atilio del 29. O sea que eran toda gente muy joven en la época del Cordobazo. Eran gente de 40 años. El que sobrevivió, le decía, fue el negro Elpidio, que murió en el año 2002. Y el Elpidio, en la última etapa, cuando yo estuve en ese currículum que leyó Mariano en la Cámara de Senadores, lo teníamos de asesor en el bloque, porque en el bloque estaba el Pepe Campelone, también desaparecido, dirigente del ESMAD. Y el Elpidio era asesor del bloque. Y a mí me encantaba pasar largas horas para que me contara todo esto de la historia del movimiento obrero cordobés, y particularmente las gestas épicas, porque el Cordobazo fue una épica. Él sostenía lo que dijo Ñato. Dice, yo soy una vulgaridad, por favor, están en pedo los que dicen que el Cordobazo fue espontáneo. Ojo que hay un montón de gente que piensa que fue espontáneo, ¿no? Es decir, estaba todo perfectamente organizado, coordinado. Me contaba cómo hacían las bolitas, las sacaban de los rublemanes en Santa Isabel para tirarla bajo las patas de los caballos, cómo armaban las molotov, cómo los miguelitos, todo, quién iba por aquí, quién iba por allá. Sin embargo, cuando uno después escucha otras voces, probablemente el Cordobazo tuvo dos momentos en su desarrollo ese día, ¿no? Ese día. El Ñato decía, la columna que viene en Santa Fe era impresionante. A mí me cuentan que era cuando llegó en lo que se llamaba el hogar escuela, después se rebautizó Pisur, ¿no? Que eran alrededor de 10.000 personas las que venían. Y ahí lo esperaba la Guardia de Infantería. Y ahí hubo un primer combate, mal, con palos, gases, como era en esa época. Ahí la columna se divide, una parte va por la ciudad universitaria, Campo Travieso, y entra y gana el centro por Nueva Córdoba, y el grueso de la columna se mete por Bellavista, Barrio Güemes, y aparece, porque la idea de la consigna era llegar al centro,
aparece acá, cerca, en Boulevard San Juan, viniendo de Güemes, de barrio Güemes. Ahí las balas asesinas cobran la primera víctima, compañero Máximo Mena, obrero mecánico. Ahí, San Juan y Arturo Mevas, ahí cae. Por eso el 29 de mayo, la primera recordación en democracia del año 73, se hace en esa esquina, cuando gobernaba Obregón Carne, Atilio López, y participó de ese festejo, o esa recordación, esa evocación, Osvaldo Ortigoz, el presidente de Cuba, y muchos de los que aquí estábamos ahí, en esa esquina. Hasta ahí yo digo, ese fue un primer momento. Mena habrá caído, creo que me decía el negro, a las 12:30, que lo balean ahí. Ese primer momento fue, como decía Mónica, de manual, el famoso paro activo, por oposición a lo que se llamaba el paro matero. El paro matero era el que convocaba la CGT Nacional bandolista. El que cortaba el bacalao a nivel nacional era Augusto Timoteo Bandol, secretario general de la UOM, poderosa. Entonces el paro matero, ¿por qué se llama matero? Porque la gente se quedaba en la casa, porque eran paros de 24 horas, algunos mate con la patrona. Acá se impuso la modalidad del paro activo. El paro activo era con abandono de tareas y concentración. Entonces era de manual, hasta ahí todo igual que en cada paro activo. La gente cuando se formaban las columnas, se concentraba, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí arranca un segundo momento cuando corre la voz de que hay una víctima. Y eso genera un efecto disparador y se generaliza el conflicto y cobra el carácter que decía Mónica, de pueblada, de rebelión popular. Hubo como que se elevó el nivel. ¿Sí? ¿Cómo voy con el tiempo, María? ¿Me queda algo? Sí. Bueno, gracias. Y allí sí hay una furia popular. Hubo destrozos, ¿eh? Dice no hubo saqueos, bueno, más o menos, saqueos no, pero a la Oriental le dieron duro. La Oriental era una confitería que estaba ahí al frente de la Plaza Colón. Me cuentan los viejos periodistas de La Voz, el Cabrito Toledo, dicen, pero si había un vago sentado en el cordón comiéndose los sanguchitos esos que valían supuestamente plata de hoy, que se los 20 mangos cada uno, con un vermú francés, un litera de aquello. Y los muchachos se dieron un gusto en la vida. Después hubo varios concesionarios de autos que la pasaron mal. Ahí cerca estaba Tecnicor, la de Citroën. Sacaban los Citroën a la calle y prendían fuego. Pero es cierto lo que dice Ñato. Estaba claro que la consigna no era depredar y que todo lo que se hacía en acción violenta era en función de enfrentar a la represión. Ese fue un segundo momento, muy bravo, tal es así que la fuerza de seguridad, la cana, la policía, se repliega, se vuelve a las comisarías, pues se queda inclusive sin gases, y con una efervescencia popular que realmente los tipos no estaban dispuestos a enfrentar, se escondieron, y quedó la ciudad en manos de los manifestantes, en manos del pueblo, en manos de la clase obrera y del estudiantado, durante varias horas. Lo que dice Ñato de la cuestión esta de la NUCE es porque se tejió toda una especulación política de por qué el ejército no entró antes y estaba acá, camino a la Calera. El comandante era Sánchez Laos y el de la brigada era Carcani, Jorge Carcani. O sea que el ejército podría haber ingresado antes, eso va a quedar como un plano de especulación. Efectivamente la NUCE en mi testimonio se defiende y dicen, minga, yo no hice eso, fue el inútil de Onganía y el inútil de Caballero que no supieron tomar las medidas. Tal es así que en ese libro, mi testimonio, la NUCE dice una frase que lo vuelve loco a Caballero, que después la desmiente. Yo tengo el diario Córdoba de esa época. La NUCE dice, Córdoba, fíjense qué frase de un milico, Córdoba estaba enferma de orden. Dice la NUCE, como diciendo, ¿cómo querían que no pase lo que pasó? Bueno, es cierto que había una interna militar, es cierto que la NUCE después se lo cargó a Onganía, en fin, todo eso es cierto. Entonces, para ir redondeando, grado de organización lo hubo, claramente que lo hubo, pero también hubo el otro componente insurreccional, claramente también, porque esa segunda hora, esa segunda fase del Corobazo tuvo mucho de espontáneo. En cuanto al signo político,
Acá hay otra clave. Yo hace un rato le dije unidad obrero estudiantil. Obreros estudiantes unidos adelante. Era la consigna que voceábamos en las calles. Cuando yo llegué a Córdoba, en las paredes estaba escrito con tizón, porque no había, en esa época no había aerosol, con tizón: Córdoba se mueve por otro 29. Libertad a los presos de la dictadura. O sea, las consignas habían quedado formando parte del paisaje urbano. Era la memoria viva de lo que había sido un acontecimiento épico. El otro paradigma que creo yo que ayuda a entender, porque fíjense, piérdanse un minuto en esto. Piensen ustedes en la composición del movimiento obrero. La CGT nacional era bandolista, la de Azopardo. Y la CGT de los argentinos, la de Raimundo Ongaro, la contra. Pero los gremios más fuertes estaban en la CGT bandolista, la UOM, Les Mata. Córdoba se cruzaban las líneas. En la CGT los argentinos no estaban necesariamente los dirigentes que uno podría decir más, qué sé yo, pónganle el adjetivo que quieran. Había buena parte de lo que le llamábamos los burócratas. Creo que era el gringo Setembrino, el secretario general de la CGT de los argentinos, que era el de Telepostales. Ahí estaba Tosco, que era el líder o el jefe de la corriente independiente de gremios. Y después estaban los gremios bandolistas en Córdoba, empezando por el ESMATA. El Pidio era el bandolismo en Córdoba. Entonces voy a decir, ¿cómo todos estos tipos de tan distintos pelajes? Y aquí, para rendir homenaje a algunos, no nos olvidemos de otros protagonistas, ¿no? Porque estuvo Alejo Simón, estuvo Raúl Ferreira del C, el gringo Lumelo, toda esa generación de dirigentes estuvieron, fachos o no, estuvieron en las calles peleando al frente de la gente. Lo que les decía es, para mí la segunda clave es la unidad en la lucha, la unidad en la acción. El Espidio me contaba que efectivamente Tosco lo había llamado por teléfono para coordinar este paro activo. No se hablaban, los que saben de esto saben que había bronca. El Espidio hasta el final, no se ofenda, le cuento cosas que el pobre no me las va a poder mentir porque no sé estar en el cielo, en el purgatorio, capaz que lo tengan todavía, pero me decían, los zurdos se quieren quedar con el cordobazo, decía el negro. Y el cordobazo fue bien peronista. Mentira, ni una cosa ni la otra. El cordobazo fue una expresión popular sin signo partidario. Y lo último, para no abusar de vuestro tiempo. Yo creo que efectivamente el cordobazo puso en marcha una forma superior de lucha contra la dictadura. Porque después que pasó el cordobazo, después que pasó la represión, que fue violenta, que fue brava, se debatió y se analizó que esa vía tenía un techo, un límite, que cuando salió el ejército ahí se acabó la joda, en el buen sentido, porque cuando el ejército entró a la tarde por la avenida Colón, que venían de ahí con los Unimog, con los carros cargados de militares, el único foco que quedó en pie fue el barrio Clínica, que se bancó toda esa noche, lo estaba tomado. Pero fíjense en un dato, para que lo tengan en cuenta y después ustedes lo profundicen. Esa noche hubo francotiradores. Se hostigó al ejército que había ocupado la ciudad desde los edificios altos. De hecho, hubo muchas bajas en el cordobazo. Oficialmente se habla de 12. Posiblemente fueron muchas más. Pero oficialmente se habla de 12 víctimas. Y esa noche hubo tiroteo toda la noche. Los muchachos de luz y fuerza de esta emblemática y noble casa dieron una mano produciendo un apagón general. Vos debe haber sido el que bajó la llave. Hubo un apagón general a la noche, pero mal. No se veían ni las manos. Y eso, bueno, fue un momento de alta tensión, en sentido figurado. Finalmente, yo creo que sí, que el cordobazo puso en marcha una etapa superior de lucha. Ya existían los grupos armados. El año anterior, el 68, él lo situaba en Barecadre, Tacorralo, ¿te acordás, ñato? Pero era foco rural. Igual, bien Revolución Cubana, bien Manual Cubano. Igual que el del 59 de los Uturuncos, también en Tucumán. Igual que el Ejército Guerrillero del Pueblo de Macetti, el EGP del 63. Todas experiencias de foco rural. Los muchachos dijeron no va más por el lado rural. Viene la guerrilla urbana.
Manual de los Tupas. Manual de los Tupas. Fíjense ustedes que en el mes de febrero, uno que es ratón de biblioteca y busca en los diarios, en el mes de febrero había ocurrido un hecho que alguno de los que está acá lo puede certificar, pero no lo voy ni siquiera a mirar para no mandarlo en cana. Ya había habido un hecho propio de un operativo armado que fue el asalto al Tiro Federal, el camino a La Calera, donde se robaron, ¿cómo se decía? Se expropiaron armas y municiones. Estoy hablando de febrero de ese mismo año del Cordobazo. El año siguiente, año 70, que en los libros y en la teoría, uy Dios, hablamos de reflujo de masa, porque después de estos grandes picos viene el valle, aparece la acción organizada de las organizaciones armadas. En el mes de mayo, un año exactamente después, el Día del Ejército, 29 de mayo del 70, Montonero secuestra a Pedro Eugenio Aramburu, el genocida del 55. Y en el mes de julio de 1970, los muchachos del otro lado hicieron el congreso, el quinto congreso, en una isla del Delta, del PRT, y se crea el ERP. Y después viene toda una ofensiva donde la dictadura es acosada por los movimientos populares, por las organizaciones guerrilleras y por la acción política, fundamentalmente el peronismo, de la juventud peronista, y en otra oportunidad que nos inviten, si es que nos vuelven a invitar, podemos hablar de esa etapa. Pero yo creo que el Cordobazo marcó, y coincido, como no puede ser de otra manera, con mi maestro, en 1963 con la recuperación de la democracia. Después no fue como no fue, pero esa es otra historia. Muchas gracias por la atención.